una pequeña introducción muy simple al Pentateuco, es decir, a los primeros 5 libros de la Biblia. Si tomamos la Biblia, cada uno que la haya traído la toma en sus manos, vamos a ver que el primer libro de la Biblia es el Génesis. Y tiene ese nombre porque justamente, ¿qué es lo que va a contar el Génesis? La creación. Y el inicio del libro empieza con la palabra Génesis, al principio. ¿Qué es lo que significa la palabra Génesis? Principio. Y este libro, que nosotros lo llamamos Pentateuco, también lo llama, está en los escritos judíos, nada más que los judíos lo llaman la Torá. ¿Sí? La Torá. Bueno, ¿qué es la Torá para el pueblo judío? La ley. Torá significa eso, libro de la ley. Es el libro de Moisés. La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia sin mirar. ¿Quién se anima a decir cuáles son los primeros 5 libros? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, te faltó el Génesis, que lo nombramos recién. Muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Quizás los 2 libros que menos conocemos es el Levítico y el libro de los Números, porque el Deuteronomio lo hemos leído muchas veces. Ahí es donde se narra, por ejemplo, la muerte de Moisés, ¿sí? Y también el libro del Génesis y del Éxodo, que es el camino del pueblo de Israel por el desierto, también son textos que más o menos hemos conocido y hemos visto en algún momento. Bien, la palabra Pentateuco es una palabra compuesta, ¿sí?, derivada del griego, que significa, penta significa 5, ¿sí? 5. Y teuco o teujo significa rollo, es decir, son los primeros 5 rollos de la Biblia. Recuerden que los textos bíblicos se leían en rollos, estaban apilados en rollos y eso era lo que se leía, ¿sí? Y la Torá deriva del hebreo, que significa enseñanza. La Torá significa enseñanza, o también significa ley, ¿sí? Es la enseñanza, es la ley. Por eso Jesús dice que ha venido a cumplir la ley y los profetas. Cuando habla de la ley, no habla de una ley, sino que habla del Pentateuco. ¿Por qué? Porque en estos primeros 5 libros lo que vamos a encontrar es la promesa de Dios al pueblo de Israel y la promesa de la venida del Mesías, la bendición. Él ha venido a cumplir todo. De la palabra Torá, por ejemplo, deriva una palabra que nosotros conocemos mucho y que usamos mucho, que es la palabra teoría, por ejemplo. De ahí deriva la palabra Torá. Teoría, es decir, aquello que está en el mundo de las ideas, aquello que tiene que ver con la enseñanza, aquello que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con lo que sabemos. ¿Por qué? Porque en el Pentateuco se revela Dios. A partir del Pentateuco encontramos lo que sabemos de Dios. Lo mucho o poco que sabemos de Dios se revela inicialmente al pueblo de Israel a través del Pentateuco. Muy bien, para el pueblo judío entonces es la Torá. Cuando uno lee o ve, estamos hablando de la Torá, estamos hablando del pueblo, estamos hablando del Pentateuco. Los primeros 5 rollos. Entonces, para nosotros los cristianos va a ser Pentateuco, para los judíos va a ser Torá. Es importante esto tener en cuenta porque gran parte del conocimiento que tenemos nosotros del Antiguo Testamento lo tenemos gracias a la tradición judía. Recuerden que el pueblo judío va transmitiendo oralmente cómo es la pronunciación de un idioma que está solamente escrito en consonantes. Uno agarra los rollos originales y lo único que hay son consonantes. Las vocales es una tradición oral que va transmitiendo cada rabino a cada discípulo, otro idioma, otra forma. Y hoy en día cuando vemos las vocales, van a ver que no son vocales como las conocemos, son puntitos que se le va poniendo y que entonces
el que las va leyendo sabe qué decir, qué le corresponde, ¿sí? Bueno, de ahí va a derivar un problema que vamos a hablar en un rato. Entonces, lo primero que vamos a decir es sobre el tema del origen del Pentateuco. Ya hablamos de que está compuesto por 5 libros, así que no podemos hablar de una unidad literaria. No es que se sentó alguien a escribirlo al Pentateuco. La tradición se lo atribuye a quién. A ver si saben. La tradición dice que el Pentateuco fue escrito por quién. Por Moisés. Muy bien. La tradición dice que el autor de estos 5 libros fue Moisés. Sabemos, por la arqueología bíblica y los estudios bíblicos, de que es imposible que Moisés haya escrito los 5 libros. ¿Por qué? Bueno, porque hay distintas tradiciones, distintos modos narrativos, distintas formas de expresar, distintos acontecimientos que sabemos por la historia de que sucedieron antes o mucho después de la vida de Moisés, pero sabemos de que es un compilado de qué? De relatos, de narraciones, de leyes, de reglas litúrgicas, es un compilado. Es decir, cada libro se fue armando, se le fueron agregando cosas, se le fueron sumando, ¿sí? Ustedes imagínense de la antigüedad que estamos hablando, que el Pentateuco como lo conocemos hoy, ya hay testimonios en el siglo V a.C. O sea, en el siglo V a.C. tenemos el Pentateuco como lo conocemos hoy. Esto es mucho anterior y se fue formando anteriormente. Así que estamos hablando de reconstruir la historia de cómo se fue formando estos primeros 5 libros. Es complejo, ¿sí? Pero sí sabemos que hay distintas tradiciones y estilos literarios. Por ejemplo, vamos a ponerlo en concreto. Vamos a Génesis 1:26. ¿Qué encontramos en Génesis 1:26? Capítulo 1, versículo 26. Alguien que lea en voz alta, somos poquitos, hace falta el micrófono. Capítulo 1, versículo 26. Cristiano, a ver, dale. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, bien, las fieras... ¿Qué está hablando? ¿De qué está relatando? La creación del hombre. La creación del hombre, ¿sí? Hagamos al hombre... Bueno, ahora leamos el capítulo 2, versículo 4 y siguientes.